continuación, la siguiente ponente es la Bachelor of Science, Anna Romanic. Su lugar de afiliación es Washington University en St. Louis, en Estados Unidos. Ella es licenciada en Genética y Biotecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, interesada en la interacción de las células inmunes, el cáncer y el microbioma, con experiencia en generación de aplicativos y softwares predictivos usando el lenguaje de Python y Shiny en R. Actualmente es investigadora de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, en Perú, y el Bioinformatics Group in Multiomics and Immunology, BigMind. Su ponencia está titulada como NeoEpisorter, un programa para diseñar proteínas sintéticas conectando múltiples epítopes en un ordenamiento óptimo. Y bueno, te doy pase, Ana. Me avisas si puedes compartir pantalla. Voy a dejar de compartir la mía. Sí, sí, gracias, Emanuel. Gracias. Mm, mm, sí, sí puedo compartir. Vale, mm, 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 mm. Ok, creo que ya se puede ver. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a presentar este trabajo que hicimos en sí, sería el programa NeoEpisorter. En sí es un programa basado en cómo funcionan los grafos y que genera proteínas sintéticas multiepitópicas, ¿no? Se basa más que todo en generar un ordenamiento óptimo, como menciona aquí Tito. Entonces, voy a exponer este trabajo. Primero voy a hablar un poco sobre mi carrera profesional. Yo estudié desde 2017 a 2022 genética y biotecnología en la Universidad Mayor de San Marcos. A mitad de carrera estuve interesada en la parte de bioinformática, más que todo en el dato, en lo que sería el análisis de secuenciación, de data de secuenciación. Entonces me uní al Journal Club de Bioinformática, en donde ahí aprendí más sobre los diferentes aspectos que te podías desarrollar en bioinformática. Además de que también estaba interesada en inmunología, entonces estas dos áreas me gustó que se pudieran unir en este caso, y eso sería mediante la bioinformática, ¿no? Hay un área que se denomina inmunoinformática, entonces ese es el área que más me interesó durante este tiempo. Y luego vino la pandemia, entonces me enfoqué más en desarrollar habilidades con respecto al área de bioinformática. Empecé a aprender a programar más en Python, Linux y R. Entonces ya estuve entrando más en lo que sería este tipo de investigaciones, ¿no? Luego también fui seleccionada en lo que sería una cohorte de Serendipity. Ahí conocí a mi mentor, que es David Requena, doctor David Requena. Y luego también empecé a formar parte de proyectos en BigMind, ¿no? Luego también hice una pasantía en lo que sería el Laboratorio Internacional de Genoma Humano en lo que es la Universidad, en la UNAM en México, en la UNAM de México. Entonces, esto fue de entre 2021 a 2022. Eh, en sí fue un trabajo bastante interesante. Se trataba de cáncer y se veía más que todo data de transcriptómica, ¿no? Era batch, tenía que analizar data de batch RNA sequencing. Entonces, también fue algo nuevo que ver. Es decir, antes había estado revisando, estudiando, pero no estaba en un proyecto en sí con respecto a datos de secuenciación, ¿no? Entonces, esto fue algo muy interesante que hacer. Mi trabajo consistía más que todo en analizar esta data con respecto a los genes de fusión que se encontraran en data de pacientes. Entonces, fue un panorama distinto y al final, gracias a esta pasantía, pude hacer mi tesis de pregrado. Logré consolidar el trabajo que había hecho en la universidad y hacer la tesis de pregrado basado en esto, ¿no? Entonces, sí me sirvió de mucha ayuda.
Y luego, claro, luego continué trabajando un poco en los proyectos, pero ya también estaba viendo en dónde más trabajar, porque, claro, tenía la parte de investigación, pero también tenía que buscar la manera de sustentarme económicamente y además quería que fuera un trabajo que me gustara, ¿no? Entonces quería estar en el área de la investigación. Y un área que también siempre me pareció interesante fue la del microbioma, ¿no? Porque en la parte, a la vez de que me interesaba en inmunología, hay también algo muy extenso que es la parte también de cómo las células interactúan con diferentes bacterias o con diferentes antígenos de las bacterias o diferentes sustancias de ellas, ¿no? Entonces, cómo interactúa el sistema inmune con las bacterias era algo que me interesaba bastante. Entonces, para empezar a ahondar más en este tema, también me interesé en hacer análisis de microbioma, en este caso. Y tuve la oportunidad de pertenecer al laboratorio de fisiología molecular. Aún sigo trabajando en algunos proyectos con la universidad. Entonces, a la par que estaba con la universidad, luego tuve un tiempo en donde decidí postular a lo que sería al posgrado, y gracias a que también había tenido trabajos consolidados como mi tesis y también había podido generar una publicación con un proyecto de Big Mind, además de que también había estado trabajando con la universidad. eh, Había estado trabajando en la universidad en diferentes proyectos también de microbioma, entonces también fui parte de las publicaciones. Entonces, creo que esto me ayudó bastante para poder entrar al programa, ¿no? De Washington University. Y bueno, esta parte recién lo voy a estar empezando. Empieza justo en julio, así que no puedo hablar muy en detalle de esta parte, pero simplemente mencionarla, ¿no? De cómo está mi situación en la parte profesional. Y bueno, ahora sí. Voy a empezar con lo que sería el explicar el trabajo en sí. Este es un trabajo que hice en el grupo de Big Mind, en la parte de Big Mind en sí. En sí, nuestro grupo colabora de manera remota bastante, y entonces es bastante flexible en ese punto, ¿no? Y también es bueno en cierto aspecto porque nos ayuda a poder conectarnos y no tener que estar exactamente en un solo lugar, y eso permite la flexibilidad y a veces surgen los trabajos, ¿no? En ese caso, y se puede llegar a publicar. Bueno, en primer lugar voy a indicar un poco sobre el marco teórico de introducción cuáles son los principales conceptos que se necesita saber para entender mejor el trabajo en sí. Luego el planteamiento y la solución del problema, los logaritmos que hemos usado, la interfaz del programa y un poco de ejemplos de uso. Y bueno, entonces, el marco teórico de introducción es una parte de inmunología en sí. Tenemos lo que sería un anticuerpo, un antígeno y el epítope. El epítope es la parte del antígeno que es reconocida por un anticuerpo en este caso, y entonces esto nos permite obtener una respuesta inmune, ¿no? En este caso tenemos diferentes tipos de epítopes en sí, y aquí también tenemos lo que sería la construcción de una multipitópica, ¿no? Este es como un esquema de la construcción de una multipitópica, en sí, de una vacuna multipitópica. Entonces, principalmente en esta construcción de vacunas multipitópicas, que consiste básicamente en epítopes que están unidos en sí. Pues primero se encuentran los que serían las proteínas candidatos, que vamos a ver de que van a tener epítopes que generan una respuesta inmune, ¿no? Entonces, seleccionamos estos, van a tener afinidad por lo que sería la parte de los anticuerpos en sí, la afinidad en sí del procesamiento, porque tenemos que también tener en cuenta el procesamiento de lo que sería en la parte del MHC2 y el MHC1. Eso también cuenta bastante en este tipo de epítopes. Se tiene que tener afinidad con los alelos que se tengan, y debido a esta afinidad se van a poder presentar y luego van a poder generar la respuesta inmune al estar en contacto con un anticuerpo, ¿no? Ya. Entonces, principalmente sería estos tres tipos.
Los CTL y los HTL, como sabemos, están referidos principalmente a lo que sería las líneas celulares en sí, como las citotóxicas y las T-helper, y las otras que son ya las células B. Y entonces no solamente en una multipitópica pueden haber estos epítopes, es lo básico que hay, pero también se le unen, se le puede añadir linkers o adyuvantes. Los adyuvantes son opuestos que se sabe que generan una mayor reacción inmune, entonces generarían, como que potenciarían esta reacción a estos epítopes, ¿no? Y luego también sería el adicionamiento de linkers, esto principalmente para evitar lo que se conoce aquí como neoepítopes. Hay otro concepto de neoepítopes que es en cáncer, pero en este caso, en la generación de multipitópicas, los neoepítopes se refieren principalmente a lo que sería a cuando se juntan los epítopes, se genera un neoepítope. Y si este tiene mucha afinidad en este caso, puede generar una respuesta inmune no deseada, ¿no? O que no estábamos previendo en sí. Entonces, se quiere evitar la generación de los neoepítopes y entonces algunos adicionan linkers en este caso. Y bueno, luego, después de ese proceso, se genera la vacuna multiepítopica, ¿no? Y luego, gracias a las células del organismo, se va a empezar a actuar contra, en este caso sería Mycobacterium tuberculosis, pero contra el patógeno se ha realizado la vacuna, ¿no? Entonces, principalmente eso sería lo que se tiene que entender. Aquí también hay un paper en donde sacaron con respecto a lo que sería, les dicen junctional peptide o también neoepítopes, eh, y tiene que ver con lo que sería esta generación de epítopes que sí generan una reacción y a veces pueden generar que no genera una reacción que se quiere a los epítopes que se han seleccionado, sino a estos y al final no se genera la reacción deseada contra el patógeno en sí. Bueno, o también puede haber una reacción cruzada en este caso, ¿no? Entonces es importante el saber identificar estos nueve epítopes. Entonces, nosotros principalmente en el programa nos hemos concentrado en lo que sería el tomar la predicción de CTLs y HTLs. En sí, el programa se concentra en estos epítopes, ¿no? Y bueno, también tenemos que tener en cuenta los predictores, ¿no? Los predictores de los epítopes, cuáles van a ser en este caso, o cómo es de que se predicen en sí los epítopes. Y entonces eso también se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, en este caso estamos viendo lo que sería una célula presentadora y entonces ahí podemos ver de que lo está presentando el MHC de clase 2, ¿no? Hay MHC de clase 1 y clase 2. Estos se tiene que tener bastante en cuenta porque van a tener distintos alelos y con respecto a esto también es que se nos genera una respuesta con respecto a los predictores, ¿no? Y ahí tenemos también las células TC, que al interactuar con estos, es decir, aquí tenemos el epítope que está siendo presentado por el MHC, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta la afinidad con respecto también a la MHC que va a tener este epítope para que sea presentado. Y al ser presentado, la célula T va a generar una respuesta, ¿no? Con respecto va a liberar citoquinas, entonces es importante principalmente el tener esta información, tanto del epítope como el alelo, o mejor dicho, el MHC clase 2 o clase 1, ¿no? Los alelos que estén pertenecientes a estas presentaciones. Y entonces, claro, aquí sería la identificación experimental que se hace. En sí, ha habido una gran recopilación de datos con respecto a cuáles son los epítopes que se han presentado. Entonces, gracias a esta identificación experimental de varios epítopes y gracias a una base de datos grande que se tiene de esto, entonces lo que se puede hacer es tener el péptido y la secuencia de MHC, es decir, con respecto a lo que sería el alelo en sí. Y luego este input se coloca en las redes neuronales. En NetMHC-PAM, por ejemplo, funcionan con redes neuronales, ¿no? Y entonces en la primera capa sería lo que sería
la parte en donde se está procesando el input, y luego las capas que son ocultas en sí van a buscar ciertos patrones en todos estos datos que se tienen, y luego se va a procesar para darnos el output, que sería la afinidad de estos epítopes con los alelos y, claro, el LED ligand también en este caso, que estaría relacionado también al alelo que se está presentando, ¿no? Y entonces, principalmente eso, ¿no? Esa es la información que nos da el, en sí la red neuronal. En sí, la información está siendo procesada por la red neuronal, pero no se sabe, o sea, no es como que te diera una causa de qué cosas se elige de los datos que les estamos dando, ¿no? En este caso, qué es lo que está utilizando para generar esta predicción en sí. Pero la red neuronal en sí también depende, en sí decir que una red neuronal es buena o mala depende del resultado que te da con respecto a lo que se ve experimentalmente, ¿no? Si se está comprobando de que tiene poco error esta red neuronal, entonces la estructura de esta red neuronal funciona para la predicción de epítopes. En ese caso, eso sería una buena red neuronal. Pero en sí, no, en las capas ocultas no se sabe exactamente cómo está procesándolo. Eso se tiene que tener en cuenta, ¿no? Bueno, entonces luego tenemos lo que sería eh, las tablas que nos dan los resultados de las predicciones, ¿no? Nos dan eh, la parte más importante, que es el core, es como del epítope, que es lo que está más ligado a lo que sería el binding affinity en sí. También tenemos el rango de afinidad, y luego también vamos a tener lo que sería, ahí están los alelos en sí. Y entonces también tenemos el porcentaje de ranking, ¿no? En este caso, el ranking tiene que ser, tendría que ser menor de 2 en sí para decir que hay una afinidad fuerte en ese punto, ¿no? A ver, entonces hemos visto esta parte que sería con respecto a las células T. A lo que se tiene que tener es con respecto a la afinidad y los alelos. Entonces, ¿qué tendría que ver esto con hacer una multipitópica? Pues primero nos permite seleccionar los epítopes, ¿no? Y ya tendríamos los epítopes, entonces simplemente tendríamos que juntarlos, pero la pregunta es cómo los juntamos. ¿Habrá alguna variación cuando los juntemos? Es decir, un ordenamiento, poner el epítope 3 primero, el epítope 2 y el epítope 1 en diferente orden, ¿genera algo? O sea, ¿genera una mejor respuesta inmune o no? ¿O una respuesta inmune deseada? Y pues sí afecta, porque podemos ver de que se pueden generar neoepítopes, ¿no? En este caso. Entonces, el ordenamiento de estos epítopes llega a ser importante. Pero la cuestión sería, aquí solamente hay 3 epítopes, pero si tenemos un gran número de epítopes, el hacer los diferentes ordenamientos y ver cuál funcionará de mejor manera o de manera más deseada en la vacuna. Primero, generar la vacuna de manera experimental es bastante, cuesta tiempo y dinero, entonces lo mejor sería que ya solamente se probara un solo constructo, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabríamos que estos van a generar neopítopes? Entonces, eso también es otra cosa. Y además, si llegáramos a poder identificar los neopítopes, eh, ¿cómo es que vamos a hacer todas las combinaciones para identificar cada neopítope en todas las combinaciones? Por ejemplo, si son 10 epítopes, van a ser varias conexiones, ¿no? Serían 10 a la 2 en ese caso. O bueno, sería el 10 factorial, ¿no? En este caso, para estar buscando cada combinación. Entonces, eh, lo que tenemos es, la solución que encontramos es hacer un programa que nos permitiera hacer un ordenamiento óptimo en este punto. Entonces, lo usamos en lo que sería este artículo, que vendría a ser un artículo que tenía dos enfoques, pero en ambos enfoques se utilizó el ordenamiento con el programa NeoPsorter.
Entonces, en ese caso, lo que se hizo fue de que se tomó todas las proteínas de todo el proteoma del Protein Bank. Entonces, se tomó todas las proteínas, se buscó los epítopes con ciertas características, y en el otro caso también se buscó epítopes, pero en las toxinas de esta bacteria, ¿no? Y entonces, igual, con los dos enfoques se hizo una multiepítopica. Entonces, se usó este programa y sí fue útil porque eran como 7 epítopes, entonces el hacer, digamos, todos los ordenamientos y luego estar viendo si habían epítopes en los ordenamientos iba a ser muy costoso, ¿no? Computacionalmente. Entonces, y además, si se tienen vacunas con o sea, se tienen multipítopes con un mayor número, entonces esto se vuelve casi imposible, ¿no? eh, Requiere demasiada demanda computacional. Entonces, lo que se ha hecho en este caso es tener un enfoque basado en grafos para determinar una solución, ¿no? Y bueno, el uso potencial primero sería determinar si todos los péptidos pueden ser conectados, ¿no? En una sola multitópica, ¿no? Sin crear epítopes. Es decir, el algoritmo básico no va a tratar de generar la solución más larga que pueda. Y a veces esta solución más larga no va a tener a todos los epítopes, ¿no? Entonces aquí vas a poder determinar si toda tu solución en sí va a tener a todos tus epítopes que has en sí seleccionado. También puedes refinar lo que sería el diseño final de la vacuna, ¿no? Y evadir los neoepítopes en ese caso, ¿no? Cambiando en sí el epítope o también el set, bueno, o sea, o también colocando un linker, por ejemplo. Entonces, principalmente en el programa se desarrollaron dos algoritmos, que sería el exhaustivo y el heurístico. Voy a explicar un poco más sobre estos en un ratito más. Pero principalmente el exhaustivo, como se puede ver, empieza solamente desde, desde una dirección, en este caso desde la derecha, entonces va a ir tomando todas las posibles resultados, ¿no? Y al final se queda con en este caso solamente hay una respuesta que tiene seis opítopes, entonces esa es la respuesta final que te da. Pero si tuviera más, entonces te va a dar todas estas respuestas, ¿no? Entonces, va caminando de esta manera, va haciendo niveles, digamos, va yendo transversalmente, eh, paso a paso en ese punto. Y no es de que se enfoque en uno solo, es decir, no se enfoca en un solo camino, sino va a estar probando cada conector que tenga epítope, ¿no? Entonces, por eso es que al final lo genera así. En sí es, como su mismo nombre es más requiere más carga computacional en sí, porque va de esa manera. Es un poco más lento que el heurístico en sí. En el heurístico, como podemos ver, va a ir en lo que sería, las conexiones van tanto de derecha como de izquierda en ese punto, ¿no? Y cuando no encuentra más de dónde unirse de derecha a izquierda, entonces rompe lo que sería la respuesta en sí para poder hallar una solución más óptima, ¿no? Ese A ver, entonces, principalmente también quería mostrar lo que sería la pyramidal order, porque ahorita lo que estamos mostrando se muestra de una manera un poco abstracta. No se está entendiendo de cuál sería mi input en sí. En Episorte, el input sería principalmente lo que serían tus epítopes y tus alelos. Entonces, usamos estos dos. Y cómo eso se vuelve, y cómo utilizo los algoritmos, en este caso, porque lo que estamos teniendo son secuencias y lo que estamos teniendo son alelos, ¿no? Entonces, cómo esto, es como pasar de esos, lo utilizo a los algoritmos. Entonces, es importante también tener en cuenta. A ver, ya. Tenemos que tener en cuenta el orden piramidal. En sí, este orden piramidal principalmente es para generar toda una secuencia, es decir, tenemos todos nuestros epítopes y vamos a generar una secuencia que tenga todas las combinaciones de los epítopes. A cada epítope le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, si son 6 epítopes, entonces
el epítope que está al inicio es 1 y el último es 6, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, en este caso, es de que se van a unir el 1 y el 2 y luego así se van a ir yendo el 2 y el 1, pero en este caso aquí tenemos que el 1 va a ser el principal conector, ¿no? En todos estos. Y entonces ya luego en el otro ordenamiento que se tiene ya no se va a tener el número 1, sino vamos a empezar desde el 2 y así sucesivamente, ¿no? Y en este caso lo que estamos obteniendo es un ordenamiento que me da todas las posibles combinaciones, o sea, todas las combinaciones que voy a tener uniendo cada epítope, ¿no? Porque como no sabemos el ordenamiento, al final generamos toda esta secuencia completa. ¿Y qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir identificar a los neoepítopes, a todos los neoepítopes de las combinaciones en sí. Entonces, eso lo hacemos con los programas de predicción, es decir, colocamos en los programas de predicción toda esta secuencia en sí que nos va a dar al final todos los neoepítopes, ¿no? En este caso. Entonces, así creamos el grafo. Entonces, vamos a obtener dónde está cada epítope. O sea, si, por ejemplo, si 1, 2 tiene un epítope, se detecta, ¿no? En este caso. Primero se hace la predicción en sí de toda esta secuencia, los epítopes que tenga. Y entonces, de los epítopes que tiene esta secuencia, va a haber los neoepítopes, ¿no? Es decir, que sean parte de 1 y 2. Es decir, eh, que estén entre estas dos conexiones. Y entonces se detecta de esa manera. Y entonces, primero nosotros generamos un grafo que tenga todas las combinaciones. Es decir, en ese caso ya no estamos usando secuencias. Donde usamos la secuencia de los epítopes es aquí, en el orden piramidal y también para la predicción. Y en este caso, en las combinaciones estamos usando los números, ¿no? Es decir, hemos pues etiquetado a cada epítope con un número. Entonces, aquí utilizamos los números y hemos puesto de que todos se pueden combinar. Es decir, que el grafo está conectado en viceversa, en todos los puntos, ¿no? En todos los nodos. Y es direccional, eso sí, eso se tiene que tener en cuenta. ¿Por qué direccional? Porque tiene que haber un orden en sí. No es que 2 1 sea lo mismo que 1 2. Entonces, como tiene que tener un orden la multipitópica, entonces por eso es de que se considera esto. Y luego también tenemos que, después de tener el grafo, ya, y como ya sabemos los 9 epítopes, removemos las aristas que tengan 9 epítopes, ¿no? En este caso, entonces se remueve y al final queda un grafo ya que es el final, el que tiene las conexiones que no tienen 9 epítopes. Y entonces ahí recién, después de todo ese proceso, se utilizan los algoritmos, ¿no? Y entonces tenemos en el exhaustivo tenemos diferentes niveles, ¿no? Entonces empezamos con el nivel 1, que sería que solamente tenemos un nodo. En los grafos hay que entender que los dos elementos, ¿no? Nodo y arista. El nodo simplemente es un péptido, ¿no? En este caso lo relacionamos con péptido. Y la arista en sí vendría a ser la conexión de estos, ¿no? Que en este caso, si hay una conexión, significa de que no hay neoepítopes en esta conexión. Y también en este caso, lo mismo. Entonces, vamos, en el nivel 1, por ejemplo, se elige el 1, el epítope 1, y el epítope 1 solamente tiene conexión con 2 y 6. Es decir, que con 2 y 6 no va a formar neoepítopes, ¿no? Y entonces se te va dando esta respuesta. Y luego también de 2 va siendo de 3 y 5. En sí, todo esto va a la par. Se tiene que terminar cada nivel para luego pasar al otro nivel en sí. Si no, no se puede pasar. Entonces, por eso es que funciona de manera transversal. Cada nivel se ve todas las soluciones. Y luego también tenemos al nivel 4, entonces podemos ver de que ya tenemos todas estas soluciones, ¿no? Y en este caso ya esta se ha quedado ahí, no forma parte de las soluciones del nivel 4. Y se sigue así, ¿no? ¿Y por qué en este caso ya no se muestra esta solución? Porque también hay un condicional aquí que se tiene que tener en cuenta. Es como se utiliza caminos hamiltonianos, ¿no? Entonces, en este caso se tiene que tener cuenta de que no se tiene que tener de nuevo el mismo número. En este camino, por ejemplo, si eligiéramos el 1, 2, 5, 3, 5, entonces estaríamos repitiendo un nodo, entonces eso no se considera y no se valida como respuesta. Y entonces, Discul- así, sí, Disculpa, Ana, perdón que te interrumpa, quedan 3 minutos aproximadamente. sí, voy a terminar.
Gracias. Ok, entonces, eh, luego se termina con lo que sería el nivel 6, ¿no? En este caso. Entonces, en el nivel 6 lo único que hemos encontrado es este camino. Y entonces, la única respuesta que nos va a dar el programa va a ser este, porque es el camino más largo, ¿no? Pero en sí, se ha visto de que se va siempre en niveles, ¿no? Es decir, tiene que buscar en todos los niveles todas las respuestas. Entonces es bastante exhaustivo computacionalmente. Mientras tenemos al heurístico, en donde empezamos en un nivel, en este caso, el nodo que se elija eh, es de manera aleatoria en sí, o puede ser una lista y se itera en este caso, ¿no? Pero no es como que se elija de una manera muy selecta en este caso. Y luego tenemos de que se puede unir en sí por la parte de la izquierda y de la parte de la derecha. Entonces, si no se une en la parte de la izquierda, se une por la parte de la derecha y se continúa en ese recorrido, ¿no? Y igual se toma referente dos puntos, o sea, dos caminos. Tenemos el de el inicio, que va a tomar una conexión que sea anterior, y el otro que sería una conexión posterior, ¿no? En este caso. Entonces, se tiene en cuenta estos dos puntos. Y ya cuando no se puede seguir uniéndolo en ningún lado, se parte la solución y se usa la solución más larga, es decir, se parte esa solución en ese caso y utilizamos la solución más larga y vemos de que se puede unir en ambos lados, ¿no? Y si se puede unir en ambos lados, entonces al final la respuesta óptima sería esta. Y se continúa así, porque ahora el último nodo en sí es el 6, entonces ahora se están vinculándolo el 6 con el 5, ¿no? Antes solamente se quedaba en el 2, pero en ese caso luego lo partieron y el uno se fue relegado en ese punto, ¿no? Y luego el uno en lugar de colocarlo aquí, se colocaría en la última posición. Entonces, el heurístico es mucho más vertical, es decir, no busca todas las soluciones, sino vas pasando de una a otra, ¿no? Hasta el final. Es como más vertical, no buscas todas las soluciones en todos los niveles, ¿no? Y así principalmente. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se generó el programa en sí. La interfase es el web server, en sí se hizo en Shiny App y con comandos de secuencias. En sí, en el web server podemos ver que hay dos secciones. Tenemos la sección que es el orden de los epítopes, ahí tenemos los parámetros, tenemos los algoritmos principales. También tenemos los tipos de conexiones. Esto es un poquito... utiliza los mismos algoritmos, pero en sí pones más condicionales, ¿no? En Epitope Linker, por ejemplo, lo que tendría sería de que puedes introducir linkers y las conexiones solamente serían de Epitope Linker. Los linkers se pueden repetir, eso también tiene que ver en las condiciones. Entonces, utilizas otras condiciones, pero igual se sigue utilizando se puede utilizar los mismos algoritmos, ¿no? En este caso, sería el algoritmo exhaustivo el que tiene el epitope linker. Y luego también tenemos que se puede utilizar la combinación de ambos, ¿no? Epitope, epitope y epitope linker. Entonces, eso también, se puede hacer estas combinaciones. Luego tenemos los predictores que se pueden usar, entonces cada predictor tiene un diferente formato, entonces se tiene que manejar de manera diferente, pero al final converger en el mismo formato para generar el grafo, ¿no? Y bueno, luego tenemos lo que sería la detección de los neopítopes en sí, y lo que se va a hacer aquí sería principalmente en sí visualizar la respuesta, es decir, la multipitópica, si va a tener neopítopes o no va a tener neopítopes, si estos epítopes también son strong binding o también son strong o weak binding, ¿no? Si son todos en sí. En la primera parte, claro, aparecen los epítopes y luego en la segunda parte, en esta sección aparecen los neopítopes, ¿no? Para entender cómo está la distribución de epítopes y también la distribución de los neopítopes. Y luego, bueno, aquí es un ejemplo de uso con epítopes que son de estos dos artículos en sí, los alelos que son tipo clase 2, MHC clase 2. Y bueno, aquí podemos ver más que todo cómo está funcionando, ¿no? En este caso, lo que nos genera, nos dice que se ha generado la red en sí, el grafo, y luego se han encontrado soluciones. El network generated es el grafo que se ha generado, luego ya se encuentran las soluciones y se encuentra, por ejemplo, de que si no hay soluciones con todos los epítopes, ahí te muestra que hay cero soluciones y las soluciones más largas cuáles son, ¿no? Entonces vemos de que, por ejemplo, en este caso no se ha podido ligar al epítope 1. Y luego también tenemos epítopes con linkers. En este caso tenemos, si son todas, en este caso
también teníamos con todas las neopítopes. Y si solamente buscamos con linkers, podemos ver de que hay, en algunos casos, puede haber una reducción de los epítopes que en realidad se unen, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos un testeo con un estudio que se hizo anteriormente. Esto fue un estudio de 2014, se tomó sus epítopes y se probó también el programa, ¿no? Y aquí podemos ver de que se generaron 4 caminos. En este caso también se vio cuántos epítopes se podían juntar y no tenían neoepítopes en ese punto. Y también tenemos lo que sería solamente con strong binders, sí se generó un mayor número de caminos y también los 8 epítopes se pudieron juntar, ¿no? En este caso. Y esta es una de las soluciones que se muestra, porque este es el grafo este es el grafo, pero no te estás mostrando las soluciones. Las soluciones se descargan y ahí están los órdenes, pero en este caso se muestran los grafos y que tienen una gran conexión, tienen bastantes conexiones, ¿no? En ese punto. Y bueno, esto sería principalmente solamente la visualización de la sección para visualizar las multitópicas, ¿no? En este caso. Y esto sería considerando los strong bindings y todos los bindings en este caso, ¿no? Porque estamos usando una solución en este punto y luego lo estamos visualizando aquí. Y bueno, también quería agradecer a mentor David Requena, también a Luis Soto y al Dain Médico que me ayudaron bastante desarrollar mejor este programa. Ya estamos en las últimas partes para poder publicarlo, entonces gracias por todo. Si tienen preguntas. Muchas gracias, Ana, por tu interesante ponencia. Ha sido bastante clara y ya hemos mostrado, bueno, prácticamente cómo es que se ha desarrollado esta herramienta Neo Episorter. Bueno, a continuación, eh, alentamos a las personas, si es que, claro, quieren hacer algún tipo de pregunta con respecto a esta herramienta que se ha generado. A todo caso, pueden prender su micro o escribir por el chat. Hay una pregunta en el chat. Mm. Si tienes conocimiento de vectores virales para la producción de vacunas en plantas. En la parte de plantas no he investigado mucho, lo siento, pero sí conozco gente que está como metida en el campo de las plantas, pero no podría decir que yo sé sobre esto de los vectores, de algún conocimiento para vacunas en plantas. Mm. Una consulta, Ana. Adicionalmente a lo que, bueno, ya respondiste, gracias. Mencionaste que el programa te pide como inputs los HL, algún tipo de información de los HLs. Entonces, ¿es data que uno puede introducir o ya ahí vienen cargados tal vez algún tipo de información que tú ya puedes seleccionar, ¿no? Porque es orientado para humanos o puedes, por ejemplo, poner información de otros tipos de organismos. Por ahora es de humanos, sí, porque los predictores principalmente están enfocados en humanos. También hay, claro, algunos de toros, ratones, pero principalmente lo hemos enfocado a humanos porque también se revisa, ¿no? El programa te revisa si tus HLA están dentro de las bases de datos y entonces se llega a revisar con ello. Entonces, solamente hemos probado con humanos. Claro, hay bases de datos como en NetMSC, PAN, me parece, que sí tiene también de ratones, ¿no? O sea, sí se podría usar, pero principalmente estamos enfocándolo todo a humanos. Así que sí, principalmente sería humanos, no Ujú. otros animales, por ahora. Claro, no, sí, igual muy útil, ¿no? Porque como mencionas, todo eso se puede emplear para la producción de vacunas y para evaluar bien que entre los epítopes nos estén generando ahí, o sea, evaluar bien lo que es la dirección del diseño, ¿no? De las vacunas en sí. Muchas gracias. Aquí uno de los participantes, George Muñoz Esquivel, te está felicitando por tu ponencia y te están preguntando en qué temas de matemáticas son fundamentales para ahondar más en el tema que tú has mostrado y comprender mejor pues, los algoritmos, ¿no?, que has utilizado para el diseño de esta herramienta. Ujú. Ah, bueno, el,
Yo diría que lo básico es aprender un poco de grafos en sí, los caminos aurelianos, también los caminos hamiltonianos, y también un poco sobre los diferentes algoritmos que hay. En este caso tenemos el que es un algoritmo transversal, que es el First Branch se llama el algoritmo que hemos utilizado en la parte que es el algoritmo exhaustivo. En este caso, ah, a ver, ay, está entonces, en este caso, yo diría que ese primero es el más básico, el exhaustivo, el First Branch Algorithm, es el más básico de entender y también saber un poco de programación en Python. En sí no ha sido como que se utilizan digamos, tantos paquetes así como para, no se ha utilizado tantos paquetes, en sí es iteraciones, se ha utilizado bastante lo que es iteraciones, loops, entonces saber esas cosas básicas en lo que es programación ayudaría bastante para entenderlo. También entender la parte de los grafos, de cómo funcionan los nodos. Hay paquetes básicos para eso, es decir, que solamente colocas cuáles van a ser tus nodos, tus aristas, y entonces trabajas con ello, ¿no? Esa sería la parte para generarlo de manera computacional. Y en la manera matemática sería primero ver el algoritmo que te digo, el First Branch. Em, porque es digamos, el más básico. Luego sería ver más condicionales, ¿no? De, por ejemplo, dónde poner que no se repita los diferentes nodos en este caso, porque eso también es una condicional que se pone en ese punto. Pero primero entenderlo de manera más básica, luego ya le puedes poner más condicionales o lo puedes estar, digamos, poniendo más información, ¿no? En este caso, porque los algoritmos, hay algunos que funcionan, por ejemplo, hay uno que es solamente poner un score, un mínimo score, entonces ese es un algoritmo que hace algo. Y luego hay otro que quieres generar el mayor tamaño de tu secuencia, ¿no? Entonces ese es otro algoritmo. Entonces, sí, el primero que te digo, y luego ya puedes ir viendo los otros y los puedes todavía ir integrando, como que juntándolos, ¿no? Y ahí luego ves diferentes características y eso ya es un poco más avanzado, pero parte de eso, parte del algoritmo exhaustivo, yo diría. Ujú. Eso Claro, principalmente. muchas Ah, gracias. Igual, ujú. George, también te agradezco por tu respuesta. Bueno, en este caso, esto sería todo por el día de hoy. Igual, Ana, por favor, ¿podrías dejar tu correo en caso algún investigador o Vale. estudiante esté interesado un poco más acerca de lo que nos has mostrado?